¿Cómo les va? Buenos días. Hoy vamos a volver sobre un tema que hemos tocado en varias oportunidades, que es el de vacunas, pero nos queremos referir en especial a la vacunación en el adulto. Siempre uno relaciona el tema vacunas con los chicos, cómo irlos protegiendo a medida que van creciendo, cuáles son las vacunas que se le ponen en el nacimiento, cuál es el calendario obligatorio. Pero pocas veces los adultos tienen en cuenta la importancia de que ellos también estén actualizados en el tema vacuna. Por ahí el médico que los trata no es su médico de cabecera o no es alguien que recomienda las vacunas como algo de rutina y no hay una cultura de demandarlo, de pedirlo. Estamos con un consultor de la OPS, amigo de Salud y Sociedad, ha estado mucho en nuestros programas, el doctor Salvador García. Salvador, un gusto nuevamente poder charlar con vos ante las cámaras. Gracias, Roberto. Lo que comentaba, me escuchaba, es de que por ahí los adultos piensan que bueno, el tema de inmunizaciones tiene más que ver con los chicos, no se ponen en el lugar de la necesidad por ellos y por la transmisión para poder erradicar enfermedades que es necesario que se involucren. Efectivamente, hasta ahora, digamos, todavía se sigue pensando que vacunas tiene que ver nada más con los chicos, incluso los chicos pequeños, ¿no? Ni siquiera se piensa en los adolescentes y mucho menos, digamos, en personas mayores de 20 años, pero el mundo de las vacunas está avanzando a pasos agigantados. En este momento hay por lo menos unas 15 vacunas que se pueden aplicar a los adultos en diferentes etapas, digamos, de la adultez, y que son efectivamente necesarias, ¿ya? Sobre todo porque la esperanza de vida también ha ido aumentando y ahora pues es muy frecuente que las poblaciones sean mayores de 65 años, que vaya creciendo, digamos, este grupo de población, en donde hay varias vacunas que son necesarias, indispensables, diría yo, como por ejemplo la de la influenza, ¿no? Creo que todas las personas mayores de 65 años se deberían de vacunar todos los años contra la influenza estacional. Sí, hace poco tuvimos una entrevista con un médico obstetra de la SOGIVA, Jorge Binacur, y nos decía cómo aumentó la mortalidad materna en el 2009 por la influenza, ¿no? Por la gripe. Y bueno, decía que importante es que las embarazadas se vacunen, porque hubo una enfermedad que en ese año tuvo especial, fue media selectiva en cuanto a la patogenicidad con las embarazadas, y que con una vacuna se podía evitar, ¿no? La experiencia de las inmunizaciones, la prevención no puede hablar de prevención si no habla de ello, ¿no? Enfermedades que cuando nosotros éramos niños todavía seguían siendo de gran riesgo para el mundo, algunas de ellas ya desaparecieron gracias a las vacunas. Claro, bueno, ese es un buen ejemplo, digamos, la pandemia H1N1 del 2009, de cómo los conocimientos y la vigilancia epidemiológica actuales logran identificar los grupos de riesgo, ¿no? Y efectivamente en el 2009, en Argentina por lo menos, lo cual no sucedió en México, pero en Argentina el grupo de embarazadas resultó siendo un grupo de alto riesgo. Murieron, creo que por lo menos unas 100 de las personas que murieron eran embarazadas, ¿no? Con lo cual, ahora una de las recomendaciones de para los grupos de riesgo en Argentina es vacunarse mujeres embarazadas. También hay otras vacunas, digamos, que ahora se están implementando en mujeres embarazadas, como el refuerzo de la triple bacteriana, que sería una difteria, tétanos y
pertussis acelular. La pertussis es la bacteria responsable de la tos convulsa, ¿no? El coqueluche. Entonces se les recomienda a las mujeres para que ellas de manera indirecta puedan proteger a sus hijos, a sus lactantes, ¿no? Al no comunicarles, digamos, la bacteria, ¿ya? Igualmente, digamos, se recomienda esta vacunación para otro tipo de personas que estuvieran en contacto con niños lactantes, ¿no? Abuelos que pudieran estar también, que pudieran ser la fuente de infección, yo creo que personal de salud. Que uno de los temas es que los adultos han tenido, de acuerdo a las edades, pero en general un buen adhesión al calendario nacional de vacunaciones en la infancia, porque tenían su pediatra en la escuela, le pedían, pero llega un momento que eso, los controles, incluso la prescripción así en forma rutinaria se corta, y si no es por algo en especial, o como las campañas que hubo, que fueron muy efectivas, la campaña contra la rubiola, por el síndrome de rubiola congénita, tenemos entendido que se llegó a una cobertura muy buena, tanto de mujeres, que eran las que podían tener el problema en el embarazo, como de los hombres, que eran los que podíamos transmitir, ¿no? Sí, exactamente. La eliminación de la rubiola y el síndrome de rubiola congénita es una iniciativa que data ya de algunos años en la región de las Américas y que justamente exigía que todos los países fueran haciendo campañas masivas de vacunación de población, digamos, entre los 15 y los 39 o 40 años, que es la población, digamos, sexualmente activa, ¿no? y susceptible de, en todo caso, las mujeres tener hijos. Y exigía entonces que se vacunara tanto a los hombres como a las mujeres para evitar que durante el embarazo una mujer pudiera contraer la rubiola y tener así, digamos, un producto con malformaciones producidas por la rubiola, que son severas, ¿no? Entre otras, sordoceguera congénita. Antes de esta iniciativa, la principal causa de sordoceguera congénita en la región era la rubiola. Ahora ya no se ven más casos. Afortunadamente, pensamos, y los datos de vigilancia epidemiológica nos lo muestran, que ya no ha habido más casos de rubiola congénita en ningún país de la región de las Américas. Y pensar que antes de la iniciativa eran más o menos unos 18 a 20 mil casos por año. Imagínate lo que se ha logrado realmente en materia de vacunación, ¿no? Claro, y hablando así de grandes éxitos, bueno, yo creo que el más reciente puede ser el de la hepatitis A en Argentina, cómo disminuyó tremendamente esa hepatitis fulminante que llegaba a los chicos que requerían incluso trasplante hepático. Bueno, tú tienes una estadística muy ilustrativa. Claro, en Argentina hasta antes del 2005 la hepatitis fulminante por hepatitis A era tal vez una de las causas principales de trasplante hepático en chicos menores de 5 años, ¿no? Cada año habían entre 8 y 10 casos de hepatitis fulminante que necesitaban un trasplante inmediato, de lo contrario los niños morían. Desde que se instaló, digamos, la vacunación universal de menores de 1 año, o sea, a los 12 meses reciben una dosis de hepatitis A todos los niños en Argentina, prácticamente los trasplantes hepáticos por esta causa desaparecieron, ¿no? Imagínate que le costaba, se estima que unos $350.000 por cada trasplante hepático al país. Con lo cual esto fue una intervención muy costo-beneficio porque la vacunación, digamos, cuesta menos que lo que costaban los trasplantes hepáticos, ¿no? Ahora, volviendo al tema que planteamos de vacunación en el adulto,
habría algunos refuerzos que serían necesarios y que uno no los tiene en mente hasta que por ahí no tiene algún traumatismo, y que ahí le preguntan si se ha hecho el refuerzo contra tétano, pero no es lo habitual que uno tenga eso en mente, o que el médico se lo esté recordando. Sí, como decíamos al inicio, la población cada vez va tornándose más añosa, por decir de algún modo. Más longeva, sí. Sí, más longeva. Y entonces seguramente que dentro de algunos años va a haber una especialidad, la gerontología va a tomar mucha fuerza y van a haber cada vez más gerontólogos que ellos estarán realmente obligados a indicarle las vacunas a sus poblaciones, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, hasta ahora creo que las poblaciones mayores de 50 años solo conocen la vacuna contra la influenza, eventualmente, digamos, se reciben una dosis de difteria y tétanos porque sufrieron una herida, en fin. Pero como decía al principio, hay unas 15 vacunas que se pueden administrar en la población adulta, ¿no? Incluyendo la hepatitis A, hepatitis B, que Argentina acaba en este momento, hace poco, de lanzar una actividad suplementaria de vacunación para todos los mayores de 20 años que se quieran vacunar contra la hepatitis B. La vacuna es gratuita. Claro, porque eso estaba orientado a todo el personal de salud, hasta ahora la vacunación. Exactamente. Pero ahora se ha extendido. Claro, Argentina compró una enorme cantidad de vacuna contra la hepatitis B y se le ofrece a cualquier adulto mayor de 20 años que se la quiera administrar, una serie de 3 dosis, ¿no? Hay que recordar que la hepatitis B, un porcentaje, más o menos un 10% de los que la contraen, se quedan como portadores crónicos, y estos portadores crónicos tienen altas probabilidades de desarrollar cáncer del hígado o cirrosis. Por lo tanto, creo que todas las personas se deberían de vacunar contra la hepatitis B, ¿no? Es prácticamente la primera vacuna contra el cáncer que tenemos. Estamos hablando de una enfermedad que se engloba entre las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Exactamente, sí. La transmisión de la hepatitis B se transmite prácticamente de la misma manera que el HIV, por ejemplo. Vos hablabas de poblaciones más longevas, en las cuales ya nos tenemos que, si nos miramos al espejo, estamos por ahí, ya estamos cubiertas. Claro. Y hay vacunas en las cuales en este tipo de poblaciones pueden cambiar la evolución de enfermedades como la neumonía, como cosas que en estas personas son grupos de riesgo. Exactamente, sí. Creo que ahora a todas las personas que se les aplica la vacuna contra influenza cada año, se les debería dar también la vacuna contra neumococo, ¿no? La 23 valente, que protege contra 23 serotipos de los más de 60 que se conocen de neumococo, y que realmente es una causa importante de muerte en las poblaciones mayores de 65 años, ¿no? Aparte de los grupos de riesgo, que son prácticamente los mismos grupos que los de influenza, ¿no? y que son en todas las edades de la vida. Pero los mayores de 65 tienen un alto riesgo de hacer neumonías o neumococo, por lo tanto también deberían de vacunarse contra el neumococo. En algunos países como Estados Unidos también se está recomendando para estas mismas poblaciones la vacuna contra el meningococo, que en general, digamos, es causante de las meningitis epidémicas que se dan mucho en grupos cerrados, ¿no? Pero que, digamos, si una persona tiene contacto con adolescentes o que viven en grupos, personas que viven en grupos cerrados o escolares incluso, ¿no? Tendría que también pensar en la posibilidad de aplicarse la vacuna contra meningococo.
Eh, Ahora vamos a ir a una pausa, pero yo te dejo la pregunta que me interesa, y es que hay vacunas que se han ido incorporando al calendario de vacunación eh, en los últimos 20 años. Quiere decir que los que nacimos antes de eso no tenemos, nunca recibimos esa vacuna y no tenemos esa inmunidad. Pero me contestás después de la pausa. Okay. Estamos hablando de vacunación en el adulto con Salvador García, que es consultor de inmunizaciones de la Oficina Regional Panamericana en Buenos Aires, y nos había quedado el comentario de cuáles son las inmunizaciones que tendríamos que tener en cuenta los adultos, que por razones de edad por ahí no recibimos, como en el calendario actual, que es bastante completo. Sí, bueno, decíamos justamente durante la pausa que nosotros, digamos, nuestras generaciones son producto de una selección natural, ¿no? Y que seguramente muchos nunca fuimos vacunados, pero que tenemos anticuerpos contra algunas enfermedades que las sufrimos y que por ahí tuvimos la suerte de no guardar secuelas, como el caso de la polio, por ejemplo, ¿no? Que en realidad afecta con parálisis al más o menos 1 en 200 casos de infección. O el sarampión, que en realidad nos dio prácticamente a todos. Igual, digamos, deberíamos de verificar que todos tenemos, si no estamos seguros de haber tenido la enfermedad, que no, o que tenemos anticuerpos, o que tenemos 2 dosis de, por ejemplo, la vacuna sarampión, rubiola, paperas, por ejemplo, ¿no? Como decía, en la polio probablemente todos estuvimos en contacto con el virus salvaje, o también recibimos la vacuna en los años 60, 70. La única vacuna que ya no está indicada es para viruela. Claro, la viruela, porque digamos esta fue la primera enfermedad que se erradicó en el mundo. La OMS la declaró erradicada en 1981, habiéndose, digamos, confirmado que durante 3 años ya no habían habido más casos de viruela, ¿no? Para declarar una enfermedad eliminada en el mundo se necesita que pasen por lo menos 3 años sin ningún caso. Entonces quiere decir que en el 78 prácticamente ya fue el último caso de viruela. La polio sería la segunda, si es que se logra terminar con los últimos 3 países que ya quedan con polio endémica en el mundo, ¿no? que son Nigeria, Afganistán y Pakistán. Hasta hace 2 meses todavía estaba India, pero la OMS la declaró libre de polio después de prácticamente 1 año sin tener más casos. Todo el 2011 prácticamente ya no hubo más casos de polio en la India, o sea que estamos a justo 3 países en el mundo que todavía son endémicos para poder declarar también la polio como la segunda enfermedad erradicada gracias a la vacunación. Ahora, ahí estamos hablando de vacunación en el adulto, pero hay distintos rangos de edad. Supongamos, hay una vacuna de las más recientes que está indicada en las mujeres en edad fértil, y mientras más chicas mejor, por el papilomavirus. Pero la indicación actual es hasta cierta edad. Sí, bueno, en programas de salud pública las indicaciones de vacunación son diferentes que a nivel individual, digamos, ¿no? Y para lograr mayor impacto se ha decidido, por ejemplo, en Argentina vacunar a los 11 años de edad, cuando las niñas todavía no han iniciado prácticamente relaciones sexuales, ¿no? El HPV, el papilomavirus humano, también se transmite prácticamente igual que el HIV, ¿no? Digamos, más que todo por relaciones sexuales. Y entonces lo que se quiere es lograr mayor impacto con la vacunación a esta edad. Pero digamos, toda mujer que todavía no hubiera estado infectada
con los dos serotipos que contiene la vacuna, que son el 16 y el 18, podría administrarse la vacuna, por supuesto. Hay que recordar que estos dos serotipos son responsables de aproximadamente el 70% de los cánceres cervicuterinos, pero que todavía hay un 30% que no está cubierto. Por lo tanto, digamos, una persona vacunada no está completamente protegida contra el cáncer cervicuterino, y por lo tanto se deben de seguir practicando todas las medidas de prevención del cáncer, de la detección temprana, del tratamiento precoz. O sea, claro, esta no es más que una medida complementaria en la lucha contra el cáncer cervicuterino, ¿no? Que tendrá resultados a futuro. 20 o 25 años después, 25. Claro, sí. Ahora, me hace señas que no nos queda mucho tiempo. Yo lo que querría dejarles a nuestra audiencia la idea de cuáles son las vacunas que sí o sí tiene que tener en cuenta, ya sea como refuerzo o anualmente, porque está en una población que puede ser más vulnerable. Bueno, yo diría que todos los adultos que entren dentro del grupo de riesgo, y sobre todo las personas mayores de 65 años, deberían de simplemente recibir una dosis cada año de la vacuna contra la influenza estacional, ¿no? También verificar que están vacunados contra el neumococo. ¿El neumococo con qué periodicidad se da? El neumococo en realidad se da a lo sumo 2 dosis, ¿ya? Y tiene que pasar un intervalo de por lo menos 5 años entre una dosis y la otra, ¿no? Para evitar, digamos, alguna reacción adversa muy severa que se llama el síndrome de Arnaud. ¿Ya? Pero, de nuevo, esto tendría que ser casi que el cuidado del médico de familia o del médico de cabecera, ¿no? La de la gripe, eso es hacerlo en forma anual. Y así como refuerzos de vacunación que en algún momento es probable que recibiera, pero no lo tiene presente y no tuvo ninguna herida, como mencionaba, por la cual le pusieron nuevamente antitetánica. Sí, verificar que, digamos, todos tenemos 5 dosis de vacuna antidifterica y antitetánica, y en caso de duda, digamos, administrarse una dosis suplementaria, ¿no? Pero esta es una vacuna que se tendría que administrar un refuerzo cada 10 años, por ejemplo. Sin olvidar, digamos, la vacuna contra la hepatitis B también, ¿no? Creo que todos deberíamos de estar vacunados contra la hepatitis B. O sea, serían básicamente 4. En casos de dudas, porque vos fuiste muy pragmático respecto al neumococo. Con otras vacunas, si uno está en la duda si estuvo vacunado o no, cuánto tiempo hace, ¿hay alguna que tenga riesgo de revacunación? No, en realidad no hay mayores riesgos con las vacunas, nada más, digamos, este intervalo de 5 años con la vacuna neumocóxica, pero las vacunas son realmente intervenciones muy seguras, y los eventos adversos graves son sumamente raros, ¿no? Prácticamente no existen contraindicaciones absolutas para no vacunar a una persona. Porque por ahí uno dice, sí, yo no tuve estos problemas, pero en el caso de los adultos mayores, por ahí están en contacto con sus nietos, que son transmisores por los lugares, bueno, no voy a decir que son caldos de cultivo, pero los colegios donde hay tantos chicos, por ahí movilizan, y convendría que ellos también tuvieran inmunización. Claro, digamos, como decíamos al inicio, todas las personas adultas que estén en contacto con niños pequeños, con lactantes, tendrían que verificar su esquema de vacunación y estar seguros de que están protegidos contra enfermedades como, por ejemplo, la pertussis, ¿no? Quizás el mensaje así final tendría que ser tener en cuenta estas vacunas,
con las cuales uno no ha tenido, no se la ha puesto, pero básicamente hablar con su médico, explicarle las inquietudes o la información incorporada para que él les haga un seguimiento. Exactamente, sí. En este momento, digamos, yo creo que cualquier médico que tuviera alguna duda en cuanto a las vacunas que debería recibir sus pacientes en los diferentes grupos de edad, puede simplemente consultar la página web del Ministerio, en donde aparece, digamos, el calendario de vacunación, que en el caso de Argentina es uno de los más completos de la región, y ahí puede, digamos, incluso hay un teléfono de consulta en donde puede ventilar todas las dudas que le surgieran. Bueno, gracias, Salvador. Espero que les podamos haber acercado información que los ayude a tomar decisiones. Y una de las que, insisto, me parece más importante es que cuando esté con su médico le comente y por qué no le demande: doctor, ¿me puedo vacunar contra la hepatitis? Doctor, ¿cuándo me vacuno contra la gripe? Chao, hasta el viernes que viene.